Estamos en el lugar más conflictivo y más disputado de toda la Tierra Santa. Hoy vamos a hablar aquí del Evangelio de este domingo, que cuenta el momento, quizá uno de los momentos más polémicos y más conflictivos de la vida de Jesús. Lo vamos a explicar allá arriba porque es el monte del templo, el lugar donde estaba el templo de Jerusalén. Entonces vamos arriba y les voy a mostrar lo que allí hay y por qué es tan conflictivo hoy, pero también les voy a mostrar cómo era en tiempos de Jesús y todo lo que allí ocurrió. Vamos. Actualmente arriba está en posesión de los musulmanes, porque para ellos es el tercer lugar santo del Islam. Pero para los judíos es el lugar más santo del mundo. De aquí abajo está el Muro de los Lamentos, justo aquí. Si los judíos pudieran tener su templo arriba, no tendrían que rezar en el Muro de los Lamentos. Aquí arriba es el lugar santo de los musulmanes y aquí está el Domo de la Roca que ahora vamos a ver en el centro, y aquí esto es la mezquita de Al-Aqsa, que ahora les mostraré por fuera. No se puede entrar normalmente a estas mezquitas y son lugares muy disputados. Todo lo que ocurra aquí es sumamente delicado. Para que nos hagamos una idea, toda la Tierra Santa es tierra muy disputada, hay un conflicto que todos conocemos, pero de toda la Tierra Santa lo más disputado es Jerusalén, pero de todo Jerusalén lo más disputado es esta plaza, esta explanada, porque es el lugar más preciado para los judíos, pero que está aún en posesión del Islam. Todo lo que ocurre aquí es sumamente delicado, hay muchísima seguridad, hay muchos controles para entrar, y aquí de hecho fue donde comenzó en el año 2000 la segunda intifada, es decir, la segunda revuelta, que duró 4 años, y comenzó todo aquí porque vino el primer ministro de Israel a caminar en este lugar, y solo por esto comenzaron 4 años de conflicto armado y violento. Entonces esto nos hace tener una idea de lo que significa este sitio y la tensión que suele haber en este lugar. Pero se puede visitar, muchas personas vienen a verlo y es muy importante por todo su significado religioso y por su significado histórico. Aquí les voy a ir explicando poco a poco lo que vamos a encontrar. Vamos. Estamos en la parte sureste de la explanada y, como les dije, este lugar es donde estaba el templo de Jerusalén. Aquí pasaron muchos de los hechos del Evangelio. Aquí, por ejemplo, fue donde fue presentado Jesús cuando era apenas un bebé a los 40 días de nacido. O, por ejemplo, aquí también Jesús adolescente se perdió y fue encontrado en medio de los doctores. Luego también aquí Jesús hizo muchas de sus predicaciones. Y por ejemplo, aquí él vio
la ofrenda o el óbolo de aquella viuda sencilla, o también aquí él salvó a aquella adúltera que iba a ser apedreada. Y otro de los pasajes, que es el que vamos a explicar hoy, más adelante, es el de Jesús que echó fuera a los vendedores del templo. Pero ¿cómo era ese templo de Jerusalén en tiempos de Jesús? ¿Qué estructura tenía? Bueno, pues en primer lugar, aquí alrededor, en todo este lado, había una fila de columnas que se llamaba el Pórtico de Salomón. Principalmente el lado que está aquí. Todo esto era una fila de columnas que rodeaban toda esta plaza gigante de unas 16 hectáreas, y toda esta fila de columnas servía para dar sombra, refugio en caso de lluvia, y ahí se reunían muchos predicadores, muchos rabinos que venían a explicar la ley de Moisés, iban a explicar la Torá, la Biblia. Entonces aquí se reunía la gente para esas predicaciones, para esa escucha, y aquí también Jesús enseñaba. Entonces eso era lo primero, el Pórtico de Salomón. Y luego todo esto era una plaza grande, bastante abierta. Todo este espacio se llamaba el Patio de los Gentiles o el Atrio de los Gentiles. Pero más adelante, al centro, ya veremos que estaba el lugar más importante propiamente en el templo, que estaba amurallado. Aquí adentro había una barda, ya iremos hacia allá, y eso propiamente ya era el atrio de las mujeres, y adentro del atrio de las mujeres estaba el atrio de los hombres, llamado el atrio de los israelitas, y adentro de ese estaba ya propiamente el templo, el edificio llamado el Santo, dentro del cual todavía estaba el Santo de los Santos. Es decir, como vemos, era una estructura que iba entrando poco a poco, acercándose al lugar más santo de todos. Entonces, hasta aquí podían llegar los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles son los no judíos. Aquí podían venir a rezar no judíos, paganos, que creían en el Dios de Israel, y podían llegar hasta aquí, pero ya no podían entrar en el patio interior, donde solo podían entrar judíos, mujeres, y dentro de ese todavía los hombres, un poco más cerca, y dentro de eso al santo solo podían entrar los sacerdotes, y luego al Santo de los Santos únicamente un día al año el sumo sacerdote. Esto era la estructura del templo, y en la esquina opuesta a nosotros se encontraba la fortaleza Antonia, que era el cuartel general de los romanos, donde controlaban el orden de este lugar. Habían construido aquello para los momentos de grandes concentraciones. Aquí venían miles y miles de personas a rezar. Pensemos que el templo de Jerusalén no era un templo entre muchos. Los judíos tenían un único templo en todo el mundo. Este era el único lugar del mundo donde está la presencia de Dios para el judaísmo. Entonces tenían que venir aquí desde cualquier país donde vivieran, viajar hasta aquí para ofrecer sacrificios a Dios. Y eso era lo que venían a hacer cuando venían a este templo. Traían ofrendas, traían sobre todo animales, y los sacrificaban en el templo, en el altar que estaba allá adentro. Ya hablaremos un poco de eso. Esto era el significado de este lugar, y por tanto esto se llenaba sobre todo en las épocas de las fiestas, especialmente las 3 grandes fiestas del año judío. Se venía aquí a rezar de todo el mundo. Entonces los romanos tenían un gran control de esta plaza y de este lugar. Aquí enfrente estaba ya ese muro que separaba el espacio de los gentiles del espacio de los judíos, especialmente de las mujeres, para después entrar al de los hombres. Pero, ¿por qué es tan santo este lugar para el judaísmo? Bueno, en realidad, aunque ahora vemos una explanada, aunque vemos que está todo plano como una plaza, esta plaza la hizo Herodes pocos años o pocas décadas antes del nacimiento de Jesús.
Aquí estaba en realidad, hay una montaña aquí abajo. Este era un lugar que no tenía forma plana, sino una montaña. Y aquí estamos en la cima de esa montaña. Y esa montaña se llama el Monte Moria. Y encima del Monte Moria, en la punta del Monte Moria, que se encuentra debajo de la cúpula dorada que está allí, esa roca, ese Monte Moria es el lugar justo donde, según la tradición judía, Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac. Hasta aquí vino Abraham a sacrificar a su hijo Isaac. Y posteriormente, varios siglos después, aquí Salomón construiría el primer templo donde estuvo el Arca de la Alianza. Y precisamente en ese lugar, en esa roca, en la punta de la montaña que está allí, sobre esa punta de la roca es donde estaba sentada el Arca de la Alianza, que es la que contiene los objetos más sagrados en absoluto para el judaísmo. Entonces, a partir de ese momento, los judíos consideraban que este es el lugar donde Dios eligió morar, vivir en esta tierra. Entonces es por esto que ese lugar era llamado el Santo de los Santos, un cuarto pequeño, completamente vacío. Solamente estaba el Arca de la Alianza en el primer templo. El primer templo fue completamente destruido por la invasión babilónica y después reconstruido un segundo templo sin el Arca de la Alianza. Ya desde ese momento ya nunca más pudieron recuperar el Arca de la Alianza, que se perdió hasta el día de hoy. Y luego se reconstruyó ese segundo templo, se embelleció y Herodes construyó toda esta plaza, la fortificó y la convirtió en el templo más bello que se había conocido, que impresionó a muchas personas y que los mismos apóstoles en el Evangelio decían de Jesús, admiraban la belleza de este lugar y de este edificio. El Evangelio comienza diciendo que estaba cerca la Pascua de los judíos. Y precisamente nosotros nos estamos acercando ya a la Pascua, a la celebración de la Pascua. Entonces es por esto que se nos presenta también este Evangelio ahora. Jesús entró al templo o a esta explanada y se encontró con los vendedores de animales. Se vendía aquí dentro palomas, se vendían ovejas y se vendían incluso toros. Todo eso estaba aquí. Se había convertido casi en un establo. Y también había cambistas, es decir, había cambio de monedas extranjeras. ¿Por qué se cambiaban las monedas? Porque para hacer ofrendas en el templo se necesitaba tener monedas judías. Porque las monedas extranjeras, sobre todo las de los romanos y algunas otras, tenían inscripciones paganas, tenían inscripciones que no eran consideradas buenas. ¿Por qué? Tenían imágenes de dioses, tenían imágenes del emperador, decían que el emperador era un dios. Entonces, por ese motivo, no se permitía que se usaran esas monedas en este lugar y se tenía que cambiar. Entonces, se habían metido aquí los vendedores que debían haberse quedado afuera y se quedaron, en cambio, aquí adentro vendiendo sus productos a los peregrinos que venían de lejos a rezar en este lugar. Entonces Jesús, cuando vio todo aquel espectáculo de aquellas personas vendiendo y todo ese ruido dentro del recinto, entonces ahí montó en cólera y empezó a expulsar a aquellas personas, sacar a los animales del lugar. Y con esto él quería, por un lado, purificar, limpiar el lugar, condenar toda esa comercialización, esa avaricia, ese manejo de dinero, usar la religión para fines económicos, pero también este gesto de Jesús tiene un significado profético. Vamos a ir hacia el lugar donde estaba precisamente ya el lugar de oración y donde se sacrificaban los animales para ir explicando. Acompáñenme y les voy a ir mostrando lo que aquí había, porque precisamente aquí se ofrecían sacrificios de animales, holocaustos. Los ricos ofrecían toros, la gente común ofrecía corderos, ovejas, y
Las personas pobres ofrecían palomas, pero todos venían a ofrecer algo al Señor en el altar que estaba aquí más adelante. Y aquí Jesús viene a mostrar algo muy importante, y es que el Señor, más que buscar sacrificios de animales, quiere otro tipo de culto, otro tipo de sacrificio, y eso es lo que se va a manifestar con este gesto que Jesús va a hacer en este lugar. Ya los profetas habían dicho varias veces, misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, ya Dios estaba diciendo que los sacrificios de animales no eran lo que él buscaba. Incluso en el Salmo 50, porque eso que dije es del profeta Oseas, pero en el Salmo 50 también dice, tú no quieres sacrificios ni ofrendas. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofrecieran un holocausto, tú no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Entonces, Dios quiere sacrificios espirituales, quiere el corazón de los hombres, no partes de animales. Y también tú no quieres sacrificios ni ofrendas. Por eso me has dado un cuerpo. He aquí que estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en mis entrañas. Eso es lo que quiere el Señor. Quiere que su ley entre en mi corazón y que yo le ofrezca mi vida. Entonces Jesús viene a mostrar esta realidad que ya habían anunciado los profetas, que Dios no está buscando algo material, sino algo más espiritual de nuestro interior. Entonces, en el profeta Zacarías, en el último capítulo, al final del libro, precisamente, se habla acerca de la llegada del Mesías en el Monte de los Olivos. Ahora veremos, yo aquí lo tengo delante de mí. El Mesías llegará del Monte de los Olivos como llegó Jesús en el burrito desde el Monte de los Olivos. Y dice, las últimas palabras que dice todo el libro del profeta Zacarías, después de eso, es que en aquel día ya no habrá más comerciantes en el templo. Justamente lo menciona. Y Jesús viene a cumplir esa profecía en este lugar porque quiere venir a enseñarnos este nuevo culto de Dios, que Dios quiere transformar nuestros corazones y no simplemente ofrendas materiales. Aquí estaba el espacio de oración de las mujeres. Un poco más adelante, un muro dividía la zona de las mujeres de otro más interior para la oración de los hombres. Y luego donde vemos ya la cúpula era el lugar, muy probablemente donde estaba ya el edificio del templo, el santo, donde entraban los sacerdotes, solamente los sacerdotes, a ofrecer incienso. Y más adentro de ese lugar, otro cuarto interior, el santo de los santos, donde estaba la roca, donde está aún hoy la roca, la punta, la cima del monte Moria. En el día de la expiación, el día del Yom Kippur, era el único día donde el sumo sacerdote judío podía entrar y pronunciar el nombre de Dios. Cuando Jesús expulsó a los vendedores, vinieron a preguntarle que por qué hacía eso. Él respondió con unas palabras muy enigmáticas y dijo, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. En ese momento nadie entendió nada. Los mismos discípulos lo escucharon y les pareció la cosa más rara del mundo y solo lo entendieron en la resurrección. Cuando Jesús resucitó entre los muertos a los 3 días, entonces entendieron el que él hablaba de la destrucción de su propio cuerpo y de su resurrección. Entonces hablaba del templo de su cuerpo. Jesús es el templo, porque el templo, ¿qué es? Es el lugar de la presencia de Dios entre los hombres. Jesús es la presencia viva
de Dios en medio de los hombres. Y aquí Él vino a enseñarnos esto. Pero no solo Jesús es el templo, Él es el gran templo, pero también nosotros hemos sido consagrados templos de Dios, porque por el bautismo hemos sido consagrados para que nuestro corazón sea transformado y sea hecho también morada del Espíritu Santo, templo de la Trinidad. Entonces, aquí viene Jesús a decirnos que este nuevo templo, que es Él y que somos también en cierto sentido nosotros, entonces requiere un nuevo sacrificio. Ya no son los sacrificios de animales que se hacían justamente aquí delante. Aquí estaba el altar de los sacrificios de animales y sin embargo Jesús nos viene a decir que Él quiere otra cosa. San Pablo lo explica así, diciendo que nosotros hemos de ofrecer nuestros propios cuerpos, que significa nuestra propia vida. Ofrezcan su propia vida al Señor como un sacrificio espiritual y que esta sea la alabanza agradable a Dios. Entonces eso está en el capítulo 12 de la carta a los Romanos. Inicia precisamente con estas palabras. Hermanos, les suplico que ofrezcan sus propias vidas, sus cuerpos. Eso es lo que Dios quiere, que ustedes se ofrezcan al Señor. Y esto es lo que luego en la Eucaristía nosotros hacemos. ¿Qué ofrecemos en la Eucaristía? Ya no ofrecemos animales. Le ofrecemos al Señor pan y vino, pero no es pan y vino. Es el sacrificio mismo de Jesucristo en la cruz, que es un único sacrificio, ya no son muchos. Ese único sacrificio todos los días lo volvemos a ofrecer al Señor una y otra vez durante nuestra vida, para que Él reciba, pero no solo el sacrificio de Cristo, sino el sacrificio de nuestra propia vida unida a la cruz de Cristo. Entonces aquí existe también un peligro, y es que así como Jesús aquí, expulsando a los animales, estaba condenando el hecho de que se había ritualizado, se había hecho de la vida espiritual un rito más o menos vacío para muchas personas, donde pensaban que por matar un animal estaban bien con Dios. También en nuestro caso podría ocurrir que nosotros ritualizamos tanto la Eucaristía que pensamos que por ir a misa estamos bien. Pero si no estoy ofreciendo mi vida entera y si la misa no es un traer al altar todo el ofrecimiento de mi vida cotidiana, mi amor al prójimo y mi amor a Dios en cada cosa que hago, mis alegrías, mis tristezas, y solamente es un rito que yo cumplo, entonces podría estar también vaciándolo de contenido y volviendo a caer en lo mismo. Aunque no esté sacrificando animales, en realidad podría estar vaciando de contenido ese sacrificio que Dios me pide, que es entregarle mi corazón y mi vida entera. Jesús expulsó de aquí a los vendedores y concretamente sacó de aquí los toros, las ovejas y las palomas. Quiere también que nuestro templo interior sea purificado, sea limpiado en esta cuaresma y quiere que saquemos de nosotros todo aquello que es indigno de la presencia de Dios en nuestra alma. Los toros, lo más grande, tal vez simbolizan nuestros pecados mortales. Quiere el Señor que nosotros expulsemos de nuestra vida el pecado mortal. Las ovejas tal vez representan los pecados veniales, aquellas cosas que nosotros sabemos que están mal, que no le agradan a Dios, pero que tal vez seguimos haciendo inconscientemente o incluso, peor aún, conscientemente y nos acostumbramos diciendo, no pasa nada, no es tan grave. Y finalmente las palomas, que aunque son pequeñitas, también son esas imperfecciones, esas faltas de amor, aquellas cosas que incluso sin ser pecado, sabemos que faltan al amor a Dios y al prójimo. Todo eso, pecado mortal, pecado venial, imperfecciones, es el momento ahora, la cuaresma, de expulsarlos de nuestra vida con una buena confesión, con un arrepentimiento, con unos buenos propósitos, para purificar ese templo de nuestras almas. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.